Jorge, qué gusto poderle saludar a usted y a toda su audiencia. Sí, los trabajadores, servidores públicos, tenemos una gran preocupación por lo que está pasando en el país, porque a pretexto de combatir la inseguridad, el tema de la eficiencia, entre comillas, combatir la corrupción y con un criterio atrasado por parte del gobierno que ya no existen las ideologías, hay que actuar. Y tiene lamentablemente, igual que años atrás este gobierno, 88, 87 alzamanos que está aprobando todo lo que el gobierno presenta y obviamente aumentando algunos aspectos. Ejemplos, se aprobó la ley de seguridad ciudadana donde cualquier ciudadano puede ser allanado su casa sin una orden judicial. Para poner un ejemplo de esa ley, es gravísima. Y la famosa ley de integración pública, que es otra barbaridad, por decir lo menos. Entonces, en el tema de los servidores públicos, se elimina el artículo 89 de la LOCED, donde se garantizaba la estabilidad, donde decía obviamente que los servidores públicos podían ser sancionados previo a un debido proceso exclusivamente por la LOCED y su reglamento, y obviamente a través de un sumario administrativo, y quien nos resuelve al sumario administrativo era el Ministerio del Trabajo. Con lo que acaban de hacer ahora, obviamente lo puede hacer cualquier autoridad, llámese alcalde, rector, gerente, etcétera, etcétera. Entonces, una situación muy compleja que pone en riesgo a 635,000 servidores públicos, pero lo más complejo es que hay más de 60,000 servidores públicos con nombramiento provisional, y eso obviamente está en riesgo. Por cierto, Jorge, no es que los servidores se oponen, porque hablan de la excelencia, de la eficiencia. El artículo 80 de la LOCED establece el tema de la evaluación. El problema está quién lo va a hacer, qué parámetros. Entonces, como dice que ya no existen las ideologías, y si usted tiene una postura distinta, diferente a la que no sea del gobierno, entonces puede decirle su jefe, o ponerle en la evaluación unas 2 o 3 preguntas de contrabando y decir no aprobó, entonces lo despido. Y es una situación muy compleja para hablar solo de la estabilidad y obviamente de los otros temas que también tiene esta ley. Ingeniero Villavicencio, buenos días. Lenin Escobar le saluda. ¿Por qué estarían en contra de esta medida? Ya que anteriormente se mantenía el tema de las evaluaciones, pero de forma anual. Ahora lo que proponen en esta ley es hacerla de forma semestral, y no sería, en el caso de que saquen una calificación insuficiente, el despido inmediato. Hay la posibilidad de incluso de 3 ocasiones más de ser evaluados, y ahí sí, ya en las condiciones de no aprobarlas, serían retirados del sector público. A mi parecer, sí busca la excelencia y la eficiencia en el sector público. Lenin, la eficiencia, la excelencia no se la obtiene con evaluación, sin capacitarle, sin darle formación al servidor. Pero hemos dicho, ese no es el problema. Aquí los servidores públicos no se están oponiendo al tema de ser evaluados, ojo, cuidado, porque ya lo han venido haciendo. El problema está que se borra de un plumazo el artículo 89 de la LOCED, que ahí garantizaba la estabilidad laboral de los servidores. Y entonces eso está en riesgo, porque ya se elimina el tema de la estabilidad como tal. Y obviamente pueden haber servidores que están a favor del gobierno, pero tienen que ser objetivos, porque obviamente los gobiernos se van a ir, los derechos se están vulnerando. Los derechos de los servidores y de los trabajadores. Están haciendo, por otro lado, lo que ya vino anunciando el señor Peña, que por cierto abandonó el IES y ahora está acomodado en Ban Ecuador. Subir los años a 65, 70 y 75. ¿Qué le están diciendo? Usted se puede jubilar a los 60 o 61 años y 30 de aportes, pero no se va a llevar los beneficios de la compensación tiene el servidor, que todos conocemos
son 5 salarios hasta 150 a partir del 5º año. Entonces, ¿qué le están diciendo? Trabaje más, mueras en la institución. Inhumanos son los asambleístas. Pero por otro lado también está el tema de los adolescentes. Al parecer, los asambleístas no tienen hijos o son tan perfectos ingeniero que Villavicencio, ningún adolescente de los asambleístas va a cometer un error. Ingeniero Villavicencio, lo llevan casi obligado al trabajador a que se jubila a los 65, porque a partir de los 65 recién podría cobrar la compensación. Si se jubila a los 60, pierde la compensación. Si se jubila a los 61, pierde la compensación. Recién a partir de los 65 tendría derecho a cobrar la compensación. O sea, lo están obligando de manera tácita a que se jubila a partir de los 65. Jorge, es así. Le están obligando al servidor y al trabajador, porque luego van a ir con los del código, porque lo han venido anunciando. Además, la ley se hace referencia a todo servidor público. Y también, obviamente, hace referencia a los que estamos regidos bajo el Código del Trabajo. Entonces, tú puedes, dicen, si quieres te jubilas a los 61, y con 30 años de aporte, pero no llevas ni un solo centavo. Entonces, ¿qué quiere el servidor, el trabajador? Luego de haber trabajado 25, 30 o más años en la institución, poder llevar algo, pues, luego de haber entregado sus mejores años de vida al servicio de la institución o de la empresa pública, etcétera. ¿Y qué le están diciendo ahora? No, me trabajas los 65, me trabajas los 70, me trabajas los 75 para que lleves algo de compensación. Caso contrario, no vas a llevar nada. Ahora, ¿eso es excelencia? ¿Eso es eficiencia? Evidentemente que no. Es inhumano, es inaceptable, y ojalá obviamente la Corte Constitucional actúe en derecho y no se pongan el traje del gobierno actual y vayan a vulnerar estos derechos. Cuando dices la Corte Constitucional, implica que ya está lista la demanda de inconstitucionalidad. También hay otro dato, los contratos ocasionales. Los contratos ocasionales no generan estabilidad. Antes decían hasta que se nombre el titular mediante concurso de mérito. Ahora dice, correcto, si la institución dice no hay plata, se acabó el contrato ocasional. Entonces los contratos ocasionales... Ya no genera estabilidad. Ya no. Los contratos o nombramientos provisionales también. Sí. 2 cosas fundamentales, Jorge y Lenin, y ecuatorianos. Por eso yo me refería que los más de 60,000 servidores que tienen contrato, nombramiento ocasional, están aún más en riesgo. Pero la gente que obviamente entra a trabajar un año, la institución le va a decir, ya no te necesito. Porque era así. Antes 1 año, 2 y ya te daban el nombramiento provisional. Correcto. Ahora no va a ocurrir, te van a decir gracias. Pero hay otro aspecto que es gravísimo todavía: haber eliminado el tema del acoso laboral. Cuando recientemente, entre comillas, el Estado ecuatoriano suscribió el convenio 190 y hubieron reformas en la anterior asamblea, tanto para el Código del Trabajo, para la LOCE, lo que significaba el concepto de acoso laboral. Lo acaban de eliminar. O sea, te quieren tratar como mercancía, aplicándose o conjugándose la esclavitud moderna asalariada, que ahora el patrono te puede tratar como quiere y ya no podrías denunciar sobre el tema del acoso laboral. Y el acoso se entiende cuando trabajas más de las 8 horas, cuando te llaman los fines de semana, cuando obviamente te tratan de manera incorrecta. Entonces los asambleístas se darían el ojo de revisar que hay recientemente un convenio suscrito por el Estado ecuatoriano y que lo están violentando. Evidentemente que no, porque lo están haciendo con la misma forma que ya lo hicieron en el 2010, Jorge y Lenin y ecuatorianos. El correísmo también aprobó el famoso 813 de las famosas compras de renuncias voluntarias y obligatorias. Hoy similar. Por eso nosotros hemos dicho, al final del día son lo mismo. Lo que les diferencia son la forma, los mecanismos de cómo han venido y vienen actuando. Pero los asambleístas no revisan, no leen la Constitución, los convenios internacionales y no entienden
lo que la misma OIT acaba de decir en esta última conferencia, que el trabajo es parte de los derechos humanos, parte de los derechos fundamentales, y así los estados del mundo deben actuar. Pero estos señores, ingeniero Villavicencio, el botón, no revisan. En algunos otros sectores, algunos otros analistas incluso manifiestan que esto daría la posibilidad de despidos masivos en el sector público, en el aparato estatal. Y bueno, algunos otros coinciden en que esto sería beneficioso para alivianar la dura carga en gasto corriente que tiene el Estado. Y en su momento, uno de los gobiernos también ofreció el disminuir los servidores públicos a nivel estatal, ya que decían que estamos en un estado obeso. Mire, sin duda, Lenin, usted, rector, se inventa un reglamento. Yo decía, pone unas dos preguntas que no están en la línea de la actividad, del rol que debe cumplir el servidor X, y entonces usted coge, lo evalúa. No cumplió, lo despido. Eso es lo grave, porque eliminaron el artículo 89, donde dice que el servidor, obviamente, puede ser sancionado a través de sumario, etcétera, y quien resolvía era el ministerio, y exclusivamente en base de la misma ley, llámese en este caso LOCED y su reglamento, no otro. Ahora lo puede hacer cualquier persona, y a base de cualquier norma que se invente. Eso es obviamente lo grave, y buscan despidos masivos. Parte de los acuerdos del Fondo Monetario, de las multilaterales, que hay que achicar el tamaño del Estado, porque tenemos un Estado obeso. Pero en el fondo también está obviamente las privatizaciones. Entonces, también acaban de aprobar la ley donde dice que el presidente de un plumazo podrá eliminar las empresas públicas. Entonces van a haber despidos masivos, pues, con el propuesto de privatizar, porque siguen con el concepto de que lo público no sirve y que lo privado sí. Y también dicen, para acabar y combatir la corrupción. Miren, ahí eliminan el artículo 113, si no me falla la memoria, o 103 de la Ley de Seguridad Social, donde le dicen que el consejo directivo del IAS ya no podrá comprar medicina de manera, entre comillas, directa. Ahora está centralizado. Exactamente. Ingeniero Villavicencio. Le cambian de careta, pero mire, ¿no será acaso corrupción que pongan a un delegado del IES que tiene morosidad con el Estado ecuatoriano, que está en mora, que tiene obligaciones y que obviamente ni siquiera sabe lo que es de la seguridad social? No lo digo yo, pueden revisar en las entrevistas que ha dado recientemente diciendo de que no se van a incrementar los años, hablando tontera y media. Y entonces no será corrupción, yo digo, gente que no cumple, que tiene obligaciones con el Estado. Entonces, por un lado vamos a combatir la corrupción, pero por otro lado, este gobierno también genera y tiene actos de corrupción. Ingeniero Villavicencio, ¿ustedes qué acciones realizarán en los próximos días, aparte de presentar la demanda de inconstitucionalidad? Algunos sectores han manifestado incluso que empezarán a calentar las calles. ¿Ustedes se sumarían a esta situación, a esta medida? No nos vamos a sumar, somos parte de los convocantes. Ya hemos tenido varias reuniones de diferentes sectores, de representantes de los servidores públicos, porque obviamente es complejo, es grave, por decirlo menos, y entonces el Frente Unitario tiene estos días una agenda con algunos delegados de la CCA, que obviamente fueron parte del encuentro de la OIT, y que ellos son testigos de la violación que hace el Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano fue sentado en la silla de los acusados, y dentro de los 5 peores países en materia laboral que tiene que ver con estos instrumentos, y en vez de corregir, continúan en esa misma práctica. Así que ya tenemos listas las demandas, tanto de la famosa seguridad ciudadana como esta última. El día de mañana vamos a ultimar detalles para presentarlas, y obviamente más adelante iremos ya unificándonos con otros sectores,
tomando en consideración que esta semana ya empiezan algunas acciones en diferentes ciudades. ¿Demandarán también la ley? País. ¿Demandarán también la ley de inteligencia? Sí, estamos trabajando en eso, porque todas las leyes que se han presentado en estos últimos meses, luego de la elección del gobierno o de su reelección, son inconstitucionales. Afectan obviamente al ciudadano, vuelvo y repito, a pretexto de garantizar la seguridad. Y como asoma como el gobierno fresco, la gente cree que todo está bien, pero al final del día están haciendo lo mismo que hicieron los anteriores y en unos casos hasta peor. Entonces, vamos a hacer la lucha jurídica, vamos a hacer la lucha obviamente orgánica, y tiene que ver también con la lucha en las calles, con el derecho a la resistencia y a la protesta social, que con las leyes también ya andan amenazando que no podemos movilizarnos porque van a denunciar. Que lo hagan, pero el pueblo ecuatoriano no puede quedarse de brazos cruzados frente a un sinnúmero de violación por parte de la Asamblea, en complicidad obviamente con el gobierno, que es quien ha presentado estas leyes. Ahora, José Villavicencio, como dirigente del Frente Unitario, lo conoce la historia del tema laboral. Cuando había esa renuncia voluntaria obligatoria, finalmente, como tenían la aplanadora en la Asamblea, no se pudo hacer nada y se dio. Quizás ahora pueda ocurrir lo mismo, pese a que pueda calentarse las calles o pueda presentarse demandas de inconstitucionalidad. Ahora, nos gustaría también un poco conocer sobre el tema de la OIT, porque hace poco fue cuando se analizó lo de Ecuador. Y Ecuador está considerado uno de los 5 países con mayor restricciones a la libertad sindical. ¿Recuerda usted que en un gobierno anterior dijeron que ya los que entraban al Código de Trabajo no podían ser parte de los sindicatos, como para irlos acabando poco a poco? Eso también fue una forma de exterminar al sindicalismo en gobiernos que usted sabe de dónde nació. Entonces, no es cosa nueva la lucha. Sí, no es cosa nueva, nos enfrentamos a los mismos de siempre, ahora más en algunos casos agresivos, pero son los mismos, les diferencian los mecanismos y las formas de actuar. Hay un paréntesis, creo que la gente, los ciudadanos tienen que estar vigilantes de los asambleístas que están aprobando estas normas para ser condenados en las provincias, porque no se puede seguir aceptando que sigan aprobando leyes, ratifico, a pretexto de la seguridad, sin pensar en el tema de los derechos humanos. Segundo, sí, tuvimos la oportunidad de estar presentes en la OIT por lo menos unos días, porque no se podía estar todos los días, porque obviamente es una ciudad muy, muy costosa. Sin embargo, hicimos el esfuerzo de estar unos días y estar presentes, ser testigos y actuar obviamente en el día de que el Estado ecuatoriano fue sentado en la silla de los acusados. Y es un tema de larga data, porque hemos venido peleando durante 10 años el tema de que el gobierno obviamente se ha sentado en esta silla por vulnerar los derechos fundamentales. Lo hemos logrado, el Estado ecuatoriano no pudo responder, porque aquí no se trata si es que apruebo, Jorge y Lenin y ecuatorianos, un contrato colectivo o registro una directiva, sino de los instrumentos que han servido para vulnerar los derechos fundamentales, contratación colectiva y libertad sindical. Y ahí tenemos el 1701, el 225, las famosas enmiendas y un sinnúmero de acuerdos ministeriales. Mire, hoy para la contratación colectiva está el 054, que también nos ha vulnerado derechos, pero tiene ya su reforma. Para las empresas públicas el 319, pero ya tiene su otra reforma, 308. Ese 308 ya tiene su reforma, el 056. Esto conjunto o conlleva obviamente a la violación de la libertad sindical. Y si le sumamos a eso en el sector público, la famosa ley de finanzas públicas, que si no hay informe del Ministerio de Finanzas, no se suscribe un contrato. Y entonces no pudo el Estado ecuatoriano, Jorge, responder a eso,
pese a que se llevó a sus representantes de los trabajadores, entre comillas, a los que han servido de alfombra de turno, que han sido esbirros de todos los gobiernos de turno, el señor Chica y el señor Salazar de la CU, pese a que ellos fueron a hablar a favor del gobierno, obviamente a la OIT le quedó clarísimo que hay una vulneración de los derechos. Y en eso está previsto que en este año, hasta el 1 de septiembre, el Estado ecuatoriano debe recibir una comisión de expertos, una comisión tripartita, para que venga a verificar en sitio toda esta vulneración que ha habido por el Estado ecuatoriano. No es de ahora, sí, no es de ahora, pero continúa el gobierno implementando normas para vulnerar estos derechos y obviamente tendrá que también someterse a las disposiciones de carácter internacional. No es nuevo, por eso yo ya lo decía, lo hicieron en el 2010, lo están haciendo ahora, por eso al final del día son los mismos. Bien, queremos agradecerte por acompañarnos esta mañana, importante el diálogo, y seguiremos dialogando con dirigentes. En los próximos días estaremos con el dirigente de la UNE, porque también hay mucho que debatir en este tema. Ingeniero Villavicencio, gracias por acompañarnos, porque su voz permite que los trabajadores se enteren cuál es la lucha de sus dirigentes a nivel nacional. Un buen día para usted. Gracias, buenos días, un abrazo a la distancia. Nos acompañó el ingeniero José Villavicencio Cañar, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores y presidente de la UCSE, la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Presentarán sus demandas de inconstitucionalidad ante estas leyes, ¿no? No solamente la ley de integridad pública, van por la ley de inteligencia también, y bueno, y se abre manifiestan debate, ¿no? de que ellos están convocando al tema de algunas movilizaciones que realizarán los próximos días. El ingeniero Marlon Erazo nos dice, buen día. Yo lo que digo que si los señores trabajadores se sienten explotados, reúnanse, formen grupos y formar su propia empresa, ser el dueño, trabajadores, y administrar sus propios recursos. Saludos también para Miguel Cuchipe desde la